¿Qué tal, muchachos? Vamos a trabajar ahora las identidades pitagóricas y la identidad cociente. Siguiendo con nuestro estudio de trigonometría, estamos ahora por aprender estas identidades que son muy básicas. Vamos a ubicarnos en el círculo unitario, muchachos. El círculo unitario es este y tiene como característica que su radio es 1, ¿verdad? Entonces, tú puedes darte cuenta que cualquier radio que tú dibujes para esta circunferencia tendrá una longitud 1. De tal manera, muchachos, que este punto de aquí tendrá como coordenadas 1,0, porque estamos en un cartesiano. Este punto que marqué aquí tendrá como coordenadas 0,1, seguimos en un cartesiano. Este de aquí, ¿qué crees? Menos 1,0. Y este punto de aquí tendrá como coordenadas 0, menos 1. ¿Por qué incluimos signos? Pues porque estamos en un plano cartesiano. Vamos a nombrar este un ángulo cualquiera y le vamos a nombrar el ángulo teta. ¿Sí? Entonces, muchachos, las coordenadas de este punto son las que vamos a nombrar enseguida. ¿Tú te acuerdas por aquella palabrita que habíamos aprendido, que por ahí anda en algunos libros de texto, que se llama SOHCAHTOA, ¿no? Y que quiere decir que seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno es adyacente sobre hipotenusa y tangente es opuesto sobre adyacente. Bueno, por esa palabrita nosotros sabíamos que el seno del ángulo teta iba a ser opuesto sobre hipotenusa. Pero también sabíamos que como ya estamos en el cartesiano y podemos dar para cualquier ángulo los valores de seno, coseno y tangente, entonces a esta ya no le íbamos a llamar cateto opuesto, sino que le íbamos a llamar y, porque es una vertical. Al adyacente ya no le íbamos a llamar cateto adyacente, sino que le íbamos a llamar x. ¿Por qué? Porque se trata de una horizontal. Y a la hipotenusa, muchachos, ya no le íbamos a llamar hipotenusa, sino que le íbamos a llamar radio. ¿Por qué? Porque estamos en el círculo unitario. Y al estar en el círculo unitario, el radio tiene una magnitud 1. No lo olviden, el círculo unitario tiene como radio 1 y está ubicado en el cartesiano. ¿Okay? Entonces, este es el origen de coordenadas. Entonces, si el seno ya no se define como opuesto sobre hipotenusa, se define entonces como y sobre r. Entonces, vamos a escribir aquí y sobre r. ¿De acuerdo? El coseno, muchachos, el coseno tenía como definición adyacente sobre hipotenusa, pero como ya estamos acá, vamos a poner x sobre r. ¿De acuerdo? Entonces vamos a poner x sobre r. Y por último, muchachos, la tangente se definía como opuesto sobre adyacente. Entonces, opuesto sobre adyacente. Le vamos a llamar y sobre x. Y vamos a aprovechar este hecho, muchachos, de que la tangente es y sobre x para encontrar nuestra primera identidad, que le vamos a llamar la identidad cociente. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, vamos a hacer aquí una ampliación y vamos a tener que la tangente se define como y sobre x. ¿Ok? Pero y, ¿qué cosa viene siendo? Ponte muy abusado. Aquí tenemos que el seno es y entre r. ¿Ok? Pero dijimos que r vale 1. Entonces, podríamos quitar esta r de aquí y dejarla como 1, ¿no? Entonces, nuestra cantidad seno sería y sobre 1. ¿De acuerdo? Y entonces, muchachos, eso no es otra cosa que seno de teta queda definido como y. Ya habíamos platicado de esto cuando vimos las gráficas de las funciones trigonométricas, pero no está de más recordarlo, ¿no? ¿Y qué pasa, muchachos, con el coseno? Ponte abusado, porque esto es un hecho importante. El coseno ya no van a ser x entre r, sino que ahora va a ser x entre 1. De tal manera, muchachos, no quiere dejarse escribir este 1, ¿no? De tal manera que el coseno ya lo vamos a poder definir, coseno de teta es igual a x, ¿no? Estamos en el círculo unitario y estas son dos expresiones a las que arribamos. Entonces, ponte muy abusado. Si ya tienes que el coseno es
y, perdón, x y que el seno es y, entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a traer esta expresión y la vamos a poner acá arriba para la tangente, ¿no? Y lo mismo también nos vamos a traer esta expresión x y la vamos a poner aquí arriba para la tangente. Ojo, tangente es y sobre x, muchachos. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a, ay Dios, ya me perdí. Aquí vamos a tener que la tangente es igual a y sobre x, y eso nos va a permitir escribir que la tangente es igual a seno de teta entre coseno de teta. Y he aquí, muchachos, nuestra primera identidad, que es la identidad cociente, que dice que la tangente de un ángulo cualquiera es igual al seno de ese ángulo entre el coseno del mismo ángulo. Entonces, la vamos a encerrar en un cuadrito muy bonito y vamos a decir que esta es nuestra primera identidad y es la identidad cociente, ¿verdad? Muy bien. Bueno, habiendo dicho lo anterior, vamos ahora a las identidades pitagóricas. Las identidades pitagóricas, muchachos, tienen que ver con el teorema de Pitágoras. Como tú te puedes dar cuenta, este es un triángulo rectángulo. Entonces, a este triángulo le podemos atribuir el teorema de Pitágoras, lo podemos aplicar, porque de ahí vamos a irnos, ¿no? Por eso se llaman pitagóricas. Entonces, fíjate bien, yo puedo escribir, el teorema de Pitágoras dice que la suma de los catetos al cuadrado, entonces voy a decir que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, que se llama x, ¿verdad? Lo voy a poner con su color para que se vea más bonito. Y eso es igual a la hipotenusa, que en este caso es 1, ¿no? Deberíamos de decir r cuadrada, pero en realidad es 1 al cuadrado, ¿sí? Muy bien. ¿Pero qué dijimos, señoras y señores? Dijimos que y no es otra cosa que el seno de teta, como puedes ver aquí fácilmente. Entonces, en vez de poner y cuadrada, voy a poner seno de teta elevado al cuadrado. ¿Estarías de acuerdo? Más, y voy a sumar x al cuadrado. ¿Pero qué es x, señores? X es coseno de teta. Entonces voy a poner coseno de teta elevado al cuadrado. Y eso, muchachos, tendría que ser igual a 1, ¿verdad? Al cuadrado. Pero nosotros lo vamos a dejar como 1, porque 1 al cuadrado ya sabemos qué es. Podemos reescribir esto. Y lo vamos a hacer con negro. Y vamos a decir que entonces ya nos queda nuestra identidad pitagórica. El seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de ese mismo ángulo es igual a 1. Y ahí la vamos a encerrar muy bonito con rojo porque tenemos nuestra segunda identidad que se llama identidad pitagórica. Me vas a decir, y va a ser una pregunta interesante. Oye, Cristi, pero esta identidad solo funciona cuando tienes un triángulo adentro del círculo unitario, y yo te voy a contestar, no, funciona todo el tiempo. ¿Y por qué funciona todo el tiempo? Porque nosotros la dedujimos en el círculo unitario, pero lo pudimos haber hecho desde cualquier triángulo, muchachos, trabajando con nuestro SOHCAHTOA, ¿no? Entonces pudimos haber dibujado el triángulo, haber trabajado con hipotenusas, opuestos y hubiéramos llegado exactamente a lo mismo. Entonces funciona todo el tiempo. Nos falta todavía una variante de esta identidad que acabamos de encontrar, muchachos. Entonces nos vamos a hacer la pregunta. Y la pregunta dice así: ¿qué pasa si divido todo lo que acabo de encontrar entre coseno cuadrado de teta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si divido entre coseno cuadrado de teta? Bueno, pues vamos a ponernos a trabajar con eso. Fíjate, si yo traigo la expresión y la divido entre coseno cuadrado de teta, me va a quedar algo como esto. Lado izquierdo, seno cuadrado del ángulo teta más coseno cuadrado del ángulo teta, lo voy a dividir entre coseno cuadrado de teta. Lado derecho es 1 y también lo voy a dividir entre coseno cuadrado de teta. No estoy afectando la expresión,
porque tanto el lado izquierdo como el lado derecho los estoy dividiendo entre la misma cantidad, en este caso, coseno cuadrado de teta. Entonces, muchachos, lo que voy a hacer ahora es, voy a dividir seno cuadrado entre coseno cuadrado, ojo, no estoy eliminando, ¿eh? Y coseno cuadrado entre coseno cuadrado, es decir, lo que se llama común denominador, ¿verdad? Entonces, ese común denominador nos va a permitir separar el lado izquierdo en dos términos, de tal manera que nos va a quedar seno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta como nuestro primer término, más coseno cuadrado de teta entre coseno cuadrado de teta como nuestro segundo término. Y eso va a ser igual a 1. ¿Qué te parece si le pongo 1 al cuadrado? Es lo mismo, ¿no? Entre coseno cuadrado de teta. Vas a decir, bueno, yo aquí ya veo algo. Veo que estoy dividiendo una cantidad entre sí misma, ¿no? Pues yo te voy a decir que también alcanzamos a ver otra cosa. Fíjate, aquí tenemos que ambas cantidades están elevadas al cuadrado. Eso quiere decir que podemos ponerlo más bajo un mismo paréntesis. Lo mismo con estas dos de aquí. Entonces, vamos a reescribir aquí abajo y vamos a decir que esto es seno de teta dividido entre coseno de teta y todo elevado al cuadrado. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque aquí traigo un cuadrado y aquí también. Más coseno cuadrado de teta dividido entre coseno de cuadrado de teta me da 1. Y eso debería de ser igual a 1 entre coseno de teta, todo elevado al cuadrado. ¿Te fijas? Término a término hemos estado reescribiéndolos de una manera más convenenciera. Y ahora, ¿a qué hemos llegado? Ponte abusado con esta expresión. Aquí tenemos seno entre coseno. ¿La miras? Es idéntica a esta identidad que acabamos de encontrar, ¿no? Entonces, podríamos cambiar esto por tangente. Y acá que tenemos 1 entre coseno. Es una identidad recíproca que mientras escribo, espero que te acuerdes de ella, ¿no? Entonces, vamos a decir, muchachos, que esta parte de aquí la podemos reescribir de este lado de la siguiente manera. Tangente cuadrada de teta, ¿por qué? Porque esto es lo mismo que tangente elevado al cuadrado. Si te da la tiricia y como que no lo entiendes muy bien, entonces te puedo decir que esto es lo mismo que tangente de teta elevado al cuadrado, ¿verdad? Tangente elevado al cuadrado más 1, y esto debe de ser igual a 1 entre coseno. Si ya te acordaste, la recíproca del coseno se llama secante, ¿no? Entonces, 1 entre coseno no es otra cosa que secante. Entonces, vamos a decir que esto es igual a la secante de teta elevada al cuadrado. Si quitamos paréntesis, muchachos, y le damos una abreviatura a la escritura, vamos a tener tangente cuadrada de teta más 1 es igual a secante cuadrada de teta. ¿Sí? Le damos un giro de 180 grados a esta parte de aquí y vamos a tener 1 más tangente cuadrada de teta es igual a secante cuadrada de teta. Y esta, señoras y señores, es la variante de la identidad pitagórica en términos de tangentes y secantes. No tienes idea de cómo te va a servir esto en cálculo integral para poder resolver tus integrales trigonométricas. Te voy a dejar una pregunta, ya no lo vamos a hacer, pero ¿qué pasaría si en vez de dividir entre coseno cuadrado, dividiéramos entre seno cuadrado? ¿No? Te dejo el ejercicio para que tú lo simplifiques. En vez de dividir entre coseno cuadrado, dividimos esta misma identidad entre seno cuadrado. Pues a lo que llegaríamos, muchachos, es a nuestra última variante que dice que 1 más cotangente cuadrada de teta, esto es un 2, ¿eh? Ay, no, qué feo está. Vamos a ponerlo bien. 1 más cotangente cuadrada de teta, un cuadrado bonito, es igual a cosecante cuadrada de teta. Y ahí tendríamos la última variante de nuestras identidades pitagóricas, que podemos encerrar también en un rectángulo muy chulo. Entonces, señoras y señores, identidad cociente, tangente es igual a seno entre coseno. Identidades pitagóricas, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1 y sus dos variantes. ¿Sí?
Ya por último, nos cabe mencionar que si la cotangente es la recíproca de la tangente, como habíamos visto con anterioridad, entonces otra variante de la identidad cociente es que la cotangente no es otra cosa que el coseno del ángulo entre el seno del mismo ángulo. Y esa es la segunda variante de las identidades cocientes. Bien, muchachos, ahora vamos a tratar de recordar las identidades pitagóricas y aquí les voy a salir con una cristinada. Es decir, estos son trucos que yo me he inventado para tratar de recordar las identidades, ¿no? Entonces aquí sabemos que la identidad nos dice que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, ¿verdad? Entonces me estoy imaginando un seno cuadrado, es decir, fíjense cómo le puse aquí un cuadrado, me estoy imaginando un coseno cuadrado y sumados me están dando 1. La otra que podemos pensar en nuestra imaginación es que el seno cuadrado sumado con el coseno cuadrado también me da la unidad, este 1 grandotote. Si te sirve, tómalo, si no, simplemente déjalo. A mí me ha servido para memorizar. También tengo otro truco para recordar la identidad de 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada, y es la identidad a la que yo le llamo un tango seco. Y un tango seco, ¿por qué? Porque aquí parece que si escribes teta como una O, parece como si dijera tango, y aquí parece como si dijera seco. Repito, son nada más trucos para recordar las identidades. No estoy tratando de deducir nada a través del tango. Entonces, el tango seco, te puse aquí una imagen, un tango seco bailado en una pista cuadrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tú podrías decir, ok, un tango seco, un tango seco bailado en una pista cuadrada y ya le pones todos los rellenos que necesites, ¿no? 1 más tangente cuadrada es igual a secante cuadrada. Si te sirve de nuevo, adelante, es para ti. El otro sería para cotangente y cosecante, pues bueno, es una derivación del anterior, sería un cotango coseco, si es que esas palabras existieran, ¿no? Pero si la anterior te sirvió, pues entonces podrías decir un cotango coseco bailado también en una pista cuadrada. Te los dejo. Si te sirven, ojalá que te ayuden a recordarlo, especialmente si estás en una situación difícil como un examen. Y si no, simplemente para no tener que estar recurriendo a los apéndices de tu libro.